Señor, en esta mañana te damos muchas gracias porque tú eres fiel, tú eres Dios y mereces toda exaltación, toda gloria, toda alabanza y todo cántico y toda adoración te pertenecen a ti, Señor. Por eso esta mañana nos unimos juntamente con tu pueblo en diferentes lugares a clamar, Señor, por los que están enfermos, los que están enlutados, los que están tristes, angustiados, los que han perdido la esperanza en cualquier circunstancia, Señor, que tú respondas en esta mañana de una manera especial. Te rogamos, Dios, que la mano poderosa tuya intervenga de manera gloriosa, de manera poderosa en este día. Señor, tú eres digno de toda gloria, digno de la alabanza, digno de la adoración, digno de toda exaltación, porque tú eres Dios. Por eso, Señor, esta mañana estamos agradecidos por tus cuidados, la protección divina, por tu ayuda, Señor amado, porque nunca nos has dejado ni nos has desamparado, sino que siempre estás con nosotros. Te rogamos, Dios, que bendigas en esta mañana a todos los que se unen y que tu mano poderosa sea derramando bendición sobre cada persona, Señor, sobre sus necesidades, sobre sus angustias, sobre las peticiones que tenga cada persona, que tú respondas en esta mañana, Señor. Oh, gracias te damos por esta semana que nos diste, semana de bendición, semana, Señor, donde tú has dado provisión, donde hemos visto tu fidelidad, tu grandeza manifestada en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada persona en los diferentes lugares donde se unen hoy a escuchar tu palabra, a estar firmes y fieles en tu camino y en tu fidelidad. En el nombre de Cristo te pido, Señor, tu ayuda. Que tu palabra halle cabida en los corazones, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Tú eres Dios poderoso, Dios grande, hacedor de maravillas. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos los hermanos, hermanas en los diferentes lugares. A mi hermana Marta Mezquita allá en New Jersey, que Dios le bendiga, le guarde. Javiercito, Doris, Dios te bendiga. Mi hermana Eunice, Liliana, Dios bendiga a su familia y a todos. Elizabeth Cruz, que Dios les bendiga. David Páez Sánchez, Dios bendiga a David, Dios bendiga a todos. Que Dios les guarde y les ayude en cada momento. Estamos esperando que se unan más personas. Seguimos orando por nuestra hermana Gladys Patiño, por sus hijos, por Valentina, Juliet, Juan Esteban, Emanuel y Miguel Ángel. Que Dios bendiga a todas estas personas que están pidiendo oración en este día. Que Dios bendiga también a mi hermana Mercedes Guillén, allá en Estados Unidos, que también ha estado enferma. Y oramos por Oscar, que Dios le ayude. Mi hermana Luz Marina Prieto, Diana Echevarría. Que Dios les bendiga a todos de manera muy especial. El próximo jueves estará de cumpleaños una hermana muy fiel aquí, nuestra hermana Teresa Vasco, que Dios la bendiga. Mi hermana Teresa el jueves está cumpliendo un año más de vida y ella ha sido una persona muy fiel en medio de nosotros. Amén. Esta mañana vamos a ir al texto de la palabra de Dios, esperando que Dios nos bendiga y nos hable de una manera especial en este día. Quiero decirles que la semana pasada estuve aquí en el centro del pueblo de Bello. Estuve
pasé por el parque principal. El parque principal de Bello hay muchos árboles, hay unas palmeras grandes, altas. Y allí viene la gente y se sienta alrededor de los árboles y a escampar el sol o a protegerse del sol y a tomar tinto y hablar. A eso hay mucha gente ahí que se reúne. Esta vez que yo iba pasando, había mucha gente ahí, pero especialmente una ancianita, como una señora de más de 85 años, estaba con el pelito blanco y toda, pero estaba sentada ahí debajo de una palmera. De pronto se zafó una rama de la palmera, una rama grande, una hoja de esas que vienen con canal y todo, y le cayó en esta parte, en la cabeza a la señora. La mandó lejos, cayó allá al piso, corrimos varios, pero ya había mucha gente, entonces yo salí hacia la estación de policía que quedaba ahí cerca, para que vinieran a auxiliar o a hacer algo. Y fue muy duro el golpe, dije, ay Dios. Y entonces el Señor me puso en mi corazón un mensaje y lo desarrollé estos días. Y el mensaje se titula Descansando bajo sombras equivocadas. Escuche bien, ¿verdad? Hay sombras que nos parecen que son buenas, pero de pronto se nos viene encima y nos puede matar. Esta mujer descansaba ahí, bajo esa palmera, no pensando que podía haber un peligro, que podía de pronto fracturarla o matarla, porque un golpe de esos es fuerte. ¿Cuántos jóvenes hemos visto o hemos escuchado en noticias que han muerto estando en un campo libre jugando fútbol y cae un aguacero, una tempestad tremenda y ellos corren y acuden a un árbol frondoso que hay por ahí cerca y se meten ahí debajo de ese árbol y ha caído un rayo y los ha fulminado casi a todos los que estaban en ese grupo? Posiblemente se ampara bajo sombras que son peligrosas. Y esta mañana yo voy a hablar de eso, descansando bajo sombras equivocadas, sombras peligrosas, que de pronto piensan que es el mejor. Pero la Biblia dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece que son rectos, que son derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que de pronto dice, ay, tan amplio, tan bonito. Me acuerdo que en un viaje, en los primer viaje que hicimos aquí a Medellín, de Bogotá aquí, cuando ya veníamos subiendo aquí de San Luis para acá, la subidita para llegar aquí al santuario y luego descender aquí a Medellín, yo venía manejando un Sprint, un carrito que tenía, y yo le decía a mi esposa, ve, tan rica esta carretera, no baja ningún carro, solamente vamos nosotros ampliamente en este camino, qué bueno. Y yo iba tranquilo, contento de ver que no bajaba ningún vehículo y que ese era mi camino abierto. Cuando llegamos a un sitio, la sorpresa, buses quemados, camiones. Acababa de pasar un grupo de esos que paraban y quemaban todo y habían trancado la vía. El camino estaba abierto, pero no sabíamos que había un peligro adelante. Hay caminos que al hombre le parece que son buenos, que rico, que recto, que sabroso, pero ahí hay un peligro. Ahí puede haber muerte. Nos llamó el sobrino y dijo, ¿usted dónde está? Le digo, no, ya estamos aquí en Medellín. ¿Pero cómo pasaron? Bueno, cuando pasamos estaba ya quemado todos los buses y había cosas ahí, pero nosotros pasamos de largo. La protección de Dios está con nosotros en cada momento, en nuestro caminar. Pero cuidado, donde descansa. El Salmo 17, del 7 al 9, dice,
muestras tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que te refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Salmo 36:7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. No sé, mis amados, pero la Biblia me dice que solamente por la misericordia de Dios podemos acudir y estar bajo sus alas, bajo su sombra. Esta mañana voy a hablar de 5 puntos importantes de las sombras que pueden haber. Hay sombras en las cuales se ampara la humanidad. Las disculpas para buscar argumentos para defenderse y autocompadecerse. Hay una sombra que te cubre y dice: yo estoy así por fulano de tal. Yo no he vuelto a la iglesia porque fulano de tal dio mal testimonio. Yo no, mire, usted no puede ampararse bajo ninguna disculpa, porque usted está amparándose bajo esa sombra. Y sabe que son sombras peligrosas que usted puede tener. Culpar a otros de sus desmanes. Hay algunos que se amparan bajo la sombra del licor. Yo tomo para ver si ahogo las penas, para ver si puedo olvidar, o de la droga, o de cualquier cosa que esté afectando la mente y el corazón. Y se amparan bajo esas cosas, diciendo: yo no puedo dejar de hacer esto porque esto me da tranquilidad. Pero esas sombras pueden llevarlo a la muerte y acabar con su vida. Hoy vamos a ver algunas sombras en las cuales la gente se ampara. Y es la sombra de la religiosidad o sombras oscuras. Ni es religioso ni es nada, pero se ampara bajo alguna sombra. Mucha gente actúa bajo la sombra de otros. Esto quiere decir que alguien les ordena, les manda y se obedece a lo que otras personas le digan. El sicariato, los jíbaros, los que venden la droga, están bajo la sombra de otras personas que les ordenan y les dicen lo que tienen que hacer. Bajo la sombra de la hechicería, de la idolatría, del fetichismo, de los agüeros. No se ha podido salir de esa sombra porque yo creo que esto es lo que me ayuda, que esto es lo que me saca adelante. En la iglesia teníamos un señor que nos traía cada domingo unos ramos de flores, pero inmensos, de rosas, y bueno, cada domingo variaba. Y siempre llegaba los domingos con esos ramos. Y un día que fui a visitarlo me dijo: pastor, es que lo que pasa es que cuando yo no llevo los ramos de flores, me va mal en el negocio. Cogió eso como una sombra, como un fetichismo en su vida, como un agüero. Tengo que llevar las flores porque si no las llevo me va a ir mal esta semana. Mire, esa es una sombra que no lo conduce a ningún lado, porque cuando yo me reúno, yo voy a adorar a Dios, a buscar al que vive, al que todo lo puede. Ninguna cosa me puede enredar, ninguna cosa me puede llevar a hacer cosas que no son las mejores delante de Dios. Hay jóvenes sin valor, sin identidad. Buscan a otros jóvenes que los sujetan a su antojo y hacen lo mismo que ellos hacen para ser valorados. Si usted no usa un piercing, si no usa un tatuaje,
o un arete. Si no se viste como nosotros o no participa de nuestras actividades, no eres de los nuestros. Y como no tienen una identidad, entonces se identifican con ellos y viven bajo la sombra de esas actitudes de ellos. Y no puede ser así. Usted tiene que ser una persona que se identifique. ¿Quién eres? ¿Y por qué vives? ¿Por qué estás? No tienes que mirar a otro y vivir bajo la sombra de otras personas o que le digan lo que tiene que hacer. Usted es una persona inteligente que actúa, y si eres cristiano con mucha mayor razón, porque la Biblia nos dice que los que temen a Dios van a ser 10 veces mejor que los demás. 10 veces dice la Biblia que aquellos hombres que estuvieron allí y que se abstuvieron y que tomaron decisiones porque eran personas que tenían una identidad y se valoraban. Cuando se pierde el valor, otros son los que le dan el valor a la persona. Otros son los que dicen cuánto vales y lo que tienes que hacer. ¿Sabe una cosa, mis queridos hermanos? Que hay uno de los hombres que se convirtió en su caminar, que vivía bajo la sombra de la religiosidad. El apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, era un hombre que vivía bajo la religiosidad, un hombre inteligente, un hombre preparado, un hombre estudiado. Tenía nacionalidades, varias o 2 nacionalidades. Y era un hombre que había estudiado leyes, un hombre preparado. Pero tenía una ignorancia y vivía bajo la sombra de otros. Dice la Biblia en Hechos 9, del 1 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor Jesucristo. Oiga, estaba amparado bajo la religiosidad y cegado. Quería matar a todos los que se decían ser cristianos, a los seguidores de Cristo. Mire, así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén y encarcelarlos. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes que hacer. Por eso es mejor estar bajo la cobertura y bajo la sombra del Señor. A Pedro se le dijo: cuando tú eras niño, otro te cubría, te vestía y hacía las cosas. Ahora que eres grande, es otro el que te va a cubrir, es otro el que te va a mandar, es otro el que te va a dirigir en las cosas. Y qué importante es que nosotros estemos bajo esa sombra. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo, en un texto anterior, que Saulo estaba de acuerdo y consentía la muerte de Esteban, de uno de los evangelistas. En aquel día, dice, Pablo consentía de su muerte. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pablo dijo: mátenlo. Lo apedrearon, lo mataron, y Pablo estaba ahí diciendo: yo estoy bajo la sombra de mis sacerdotes, yo estoy bajo la sombra de mi religión, yo soy fariseo, yo creo en esto y en lo otro, y los cristianos tienen que morir. Y la Biblia dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres,
y los entregaba a la cárcel. Terrible. Era que Saulo estaba bajo la sombra de la religiosidad y se cubría en esa actitud. Por eso había pedido cartas a los sacerdotes diciendo: autoríceme y yo mato a esa gente. Y tenía esa autoridad y estaba cubierto bajo esa orden y nadie se la podía echar para atrás. Pero Saulo se encuentra con aquel que es el dueño de la iglesia, con aquel que te defiende, con aquel que está en tu corazón y en tu vida. Y el que se levante contra ti, él va a salir en tu defensa y a decir: ¿por qué me persigues? Porque yo estoy aquí con ella o con él. Y yo soy el Salvador y el que peleo por él o por ella. Por nosotros, él pelea. Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 12 al 14, y le dice: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Mire, después de que Saulo se convierte y queda en una experiencia fuerte, ya dice ahora cambió de actitud. Él me consideró digno de confianza y me designó para el servicio. Versículo 3. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, que me llenó de la fe y del amor que provienen solamente de Cristo Jesús. Amén. Oiga, mire el cambio. Cuando el hombre estaba bajo la sombra de la religiosidad. Yo estoy enseñando los miércoles sobre esa parte de la fe. Estamos hablando de la fe. Estuvimos hablando de la fe religiosa. Es eso. Infundida, enseñada. Esa fe que le trajeron y que usted dice: yo mato por esta fe que tengo, por lo que me han enseñado. Es como esos partidos políticos: yo mato porque mi política es esta y porque yo soy así y hacemos esto y lo otro. Pero Pablo dice: a pesar de ello blasfemaba, perseguía. Pero todo esto lo hacía por ignorancia, porque yo era un incrédulo. Creía en otras cosas y me amparaba bajo esa sombra de la ignorancia. Hay otros que se amparan bajo la sombra de la hechicería, bajo la sombra de los fetichismos y de todas aquellas cosas que le han enseñado, de la idolatría. Tienen ídolos y esa es la sombra que les cubre. Pero mis amados, yo quiero llevarlo a la segunda sombra, que es donde Dios quiere que estemos, porque ahí usted no va a correr ningún peligro. Aleluya. Ahí no habrá muerte. Ahí no habrá nada que le pueda afectar. Es la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. La segunda cosa es esa. Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay que habitar, hay que vivir abrigado de Dios si quiere sentir la sombra de Dios en todo momento. Usted puede sentir ese calorcito de Dios en su compañía, en su ayuda. Porque es cuando usted se va a levantar y va a gritar: diré yo a Dios, al Señor, esperanza mía, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Y Él me va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Y me va a cubrir como una gallina, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mis amados, dice la Biblia que como la gallina, cuando ve la tempestad, cuando ve el peligro, cuando ve las cosas, cubre a sus polluelos para que no les pase nada. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás
y verá la recompensa de los impíos. Porque tú has puesto al Señor por esperanza y al Altísimo por tu habitación. Te vendrá una sombra del Omnipotente. Estarás cubierto bajo la sombra de aquel que todo lo puede. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué tiene que acudir a otras sombras? Sombras donde pronto corres peligro, donde te puede morir, donde puedes perder la vida. Cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente no tendremos temor ni a la muerte ni a las enfermedades. Porque luego nos puede venir la enfermedad, sí, y la muerte también nos puede llegar. Porque no somos eternos en este mundo, somos pasajeros, porque somos como una sombra que vamos de paso. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en el valle de la sombra de ¿qué? En la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado de pastor me infundirán aliento. Eso es lo que decía el Cordero. Mi pastor, como tiene la vara y el cayado, con eso me guarda. Yo estoy tranquilo, Él me va a librar, Él me va a ayudar aún de la muerte. Y si me libra de la muerte, pues de la enfermedad también. Eso es estar bajo la sombra del Omnipotente. Si tú estás bajo la sombra del Señor, grandes bendiciones tendrá. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento la ley era una sombra que se había dado a la humanidad? Pero era una sombra de lo que iba a venir. Apenas les cubría y les enseñaba varias cosas. Y de pronto no tenían la fuerza de poder cumplir todas las cosas. Y esto lo conducía cada día a la muerte. La Biblia dice en Colosenses 2:13 al 17. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Nos quitó esos argumentos y todo ese pasado, esas leyes que le atormentaban y que no podía vivir. Era una sombra, porque si usted obedecía esto, pero habían cosas que no podía, pero la Biblia dice que esa era una sombra. Por tanto, dice la Biblia, que nadie le juzgue a usted en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día sábado, o días de reposo. Que nadie le juzgue. ¿Por qué? Porque todo esto era sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Es Cristo el que se hace presente y quita de nosotros cualquier peso, cualquier carga que no podemos llevar. Y la ley era una sombra. Dice que iba a mostrar lo que iba a venir para cubrir todas las faltas. Porque en el Antiguo Testamento se cubrían las faltas y cada año tenía que ofrecerse un sacrificio por los pecados, pero no eran quitadas las culpas ni las iniquidades, era cubierta. Y entonces, la Biblia dice en Hechos 10, Hebreos 10, del 1 al 4. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas que iban a venir. No las cosas buenas en sí mismas que estaban ahí, sino bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar a Dios. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos. Porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los corderos, de los toros, de los bueyes y de las cabras o de las palomas quite los pecados. Dice que era
Era una ley, una sombra, un tenue anticipo a las cosas que iban a venir. Tenían que cada año ofrecer un sacrificio por sus pecados, matar y derramamiento de sangre. Pero era necesario que hubiese un sacrificio de alguien que pudiera perdonar y quitar de nosotros ese pecado. Pero no había ningún justo. No había ninguna persona que pudiera hacerlo porque todos éramos o somos pecadores. Y solamente había uno, Cristo, el Dios hecho presente, el Emanuel hecho carne, que viene y se hace presente para sacrificar, para derramar su sangre, para perdonarle y quitar definitivamente todo pecado. Ya no hay cubrimiento, ya hay desarraigo, ya se quita de usted. Hemos sido redimidos, comprados, salvos, limpios con la sangre de Cristo. Cristo es refugio, es el Salvador. Él nos protege de los vientos feroces, como la gallina que extiende sus alas sobre sus pollitos en medio de la tormenta, del fuego, de lo que sea. Él viene. Lucas 13:34 en la Nueva Traducción Viviente dice: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios que son enviados. ¿Cuántas veces lo quise juntar a todos sus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisieron y me dejaron. Esa es la cuestión. Que dejamos la sombra del Omnipotente. Dejamos aquel que nos ayuda, que nos puede librar, nos puede bendecir, para buscar sombras pasajeras, sombras que no nos ayudan para nada. La invitación de Cristo es, Mateo 11:28, vengan a mí, todos los que estén cansados, trabajados, agobiados, que yo les daré descanso. En la sombra del Omnipotente no corremos peligro, sino que antes se nos quitan las tristezas, el peso, la soledad y sentimos la compañía del Dios Omnipotente. Le quiero decir que hay, la cuarta cosa que yo encontré, es que hay sombras temporales, por un tiempo. La vida, dice la Biblia, que es una sombra temporal que aparece por un poco de tiempo. La vida no es eterna, es temporal. Y el Salmo 144, versículos 3 y 4 dice: oh Señor, ¿quiénes son los seres humanos para que usted se fije en ellos? Los simples mortales para que se preocupe por ellos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios ande preocupado? Qué lamentable es saber que mucha gente busca otras sombras, pero no busca aquel que se preocupa por nosotros, que se preocupa por nuestras vidas, para bendecirnos y ayudarnos. La Biblia dice, pues son como un suspiro, sus días son como una sombra pasajera. Los días pasan, los años, y están ya contados y establecidos cuando tendremos que partir para estar con el Señor. Así le haya venido el virus, así haya estado entubado. Pero si no es el día, no vendrá eso, sino cuando Dios lo tenga establecido para ti. Otros que posiblemente pensaban que iban a salir pronto, se fueron, porque les llegó el día y la hora. El día y la hora no lo sabemos, pero la Biblia dice que somos sombras temporales, que pasamos. La juventud es temporal. Usted piensa que va a durar toda la vida y de joven. No, yo fui joven, como dice, yo también tuve 20 años. Yo también fui adolescente, pero los años van pasando. El dinero es temporal. Solo le podrán acompañar por un tiempo la adolescencia y la juventud. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad.
Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los comen, los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos, ver el dinero. A veces decimos el dinero es una ilusión. Usted tiene un billetico de 50,000 pesos, lo va a una tienda a comprar algo y se le desaparecieron. Pero ¿qué? Tenía 100,000 pesos en el bolsillo y usted comienza a sumar y a hacer cuenta. Ay, sí, se fueron. Porque es temporal. Eso no es eterno. Por eso la Biblia dice, mire, usted no esté bajo esa sombra del dinero, no esté bajo la sombra de su fuerza, de su juventud, de lo que hace. Haga tesoros en el cielo donde es eterno, donde van a estar cubiertos bajo la sombra del omnipotente, donde no entra ladrón, no entra corrupción, no entra nada de esas cosas, porque allí hay un justo, hay un poderoso, hay un soberano. Haga tesoros allá. Hoy en día la gente quiere entrar a la política para hacer tesoros. Mira, ahí están cayendo a la cárcel, otros están muriendo, otros están sucediendo tantas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué les sirve eso? Eso es pasajero. Así que, mis amados, las cosas naturales, lo que vemos, son pasajeras. Mis amados, la Biblia me dice que un día Dios trató a Jonás. Y Jonás estaba allí esperando en una parte alta que Dios cumpliera su palabra de acabar con Nínive. Y él estaba allí. Dice la Biblia, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Oiga, Jonás se hizo una sombra, dice, yo voy a mirar desde lejos cuando mueran todos, a ver cómo es que va a acabar Dios con la humanidad. Se hizo una enramada y se sentó allí. Pero vamos a ver una cosa. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre la enramada de Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente de la calabacera. Pero al venir el alba al otro día, Dios preparó un gusano el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por una calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Sabe que Dios te puede dar una sombra temporal? Y la puedes perder. El dinero, el trabajo, la salud. Tú lo puedes tener. Y te alegras cuando estás con eso. Pero Dios permita que venga un momento difícil para su vida, a ver cómo vas a actuar. Son temporales. Jonás hizo una sombra temporal. Dios le puso otra sombra temporal, se la quitó. Cuando Dios quita, hay que entender por qué lo hace. Job dijo, el Señor dio, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Una de las cosas importantes que Dios quiere mirar en usted, porque aquí Jonás, ¿qué hizo? Le dio rabia, se enojó. Y Dios le dice, tanto te enojas por esa calabacera que te refrescaba por un tiempo y estabas tan contento, pero te la quité. Y entonces dijo, sí, me enojo mucho hasta la muerte. Estoy piedro, como dijéramos por acá, ya estoy con mucha ira. ¿Por qué me hace eso? Entienda que Dios tiene procesos en su vida. De pronto ha perdido esa sombra que tenías. La sombra del dinero. La sombra del trabajo. No sé qué otra sombra haya podido acompañarle por mucho tiempo. Y Dios se la quitó. Porque tú tienes que seguir confiando
en la sombra del Altísimo, del Omnipotente. ¿Por qué? Porque hay una sombra en cada desierto que nosotros pasemos, ¿saben? La Biblia dice, en el último punto, una sombra en el desierto. Aleluya. ¿Sabe que Dios quiere ayudarnos? Quiero decirle algo. Dios no siempre va a quitar el desierto de tu vida. Pero una cosa esté seguro, que Él proveerá de una sombra para que puedas aguantar la prueba. Luego tú podrás seguir con fuerza en tu jornada diaria y espiritual en medio de aquellas circunstancias que esté pasando. No siempre Dios va a quitar el desierto. Dios va a permitir muchas veces que pases por el desierto. Porque aún en el desierto Dios quiere acompañarte. Dios quiere bendecirte y ayudarte. Yo tengo una predicación sobre la tormenta perfecta de una película que ha habido. Y uno de los puntos es la tormenta en la obediencia. Yo estoy obedeciendo. Yo estoy obedeciendo a Dios, pero ¿por qué me vienen tormentas? Pablo hacia Roma. En una tormenta difícil, su barca se despedazó. Duraron varios días, porque dice la Biblia que llevaban 14 días ya con esa tormenta, sin comer ni dormir. Que habían perdido la esperanza de vida. Ya nos vamos a morir. Pero esa noche, Pablo clama a Dios y Dios le dice, tranquilo, Pablo, quiero decirle que ninguno de los que van a la barca va a morir. Ninguno. Van a perder todo, pero ninguno va a morir. Pablo baja y le dice a todos los que iban ahí, porque iban bastantes personas, y les dice, anoche estuve hablando con el Dios a quien sirvo y de quien soy. Y me ha dicho que ninguno de los que vamos aquí vamos a morir. Y yo estoy seguro de eso. Mi pregunta era, si Dios, en una travesía que hizo con los discípulos, se levantó una tormenta tremenda que ellos lo despertaron y le dijeron, Señor, despiértese, mira que perecemos. Y Jesús se para y calma la tormenta. Y al mar le dijo, enmudece, y a los vientos pidió quietud, y se hizo grande bonanza. ¿Acaso no era el mismo Dios que podía hacer que aquella tormenta donde iba Saulo con aquellos hombres se fuera? ¿No es el mismo Dios que había podido calmar aquella que calmara esta? Simplemente le dijo, mire Saulo, la tormenta no la voy a quitar. Van a perder todo. Pero sí los voy a salvar a ustedes. Pero no voy a quitar la tormenta. Y perdieron absolutamente todo, pero todos salieron con vida. Hay momentos que Dios permite que esa tormenta se dé, pero Dios también da una palabra de esperanza. No vas a morir, no vas a morir, vas a luchar y vas a salir avante al otro lado. La Biblia dice en Éxodo 13 que partió Moisés con el pueblo de Sicot y acamparon en Etán, a la entrada ya del desierto. Ya estaban ahí, habían pasado Jordán y el Mar Rojo y estaban en el desierto. Pero Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, escuche bien, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la de noche, tampoco la columna de fuego se apartó de ellos, nunca. Mis amados, Dios tiene un propósito. Y si Dios te ha metido por ahí,
Dios dice, yo voy a estar contigo, voy a ir como tu sombra, voy a ir como tu luz, voy a ir como tu guiador, voy a ir como tu sustentador, voy a ir como tu fuerza, voy a ir ahí contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es la palabra de Dios. Isaías 25:4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro y una sombra en el calor. Ahí está Dios, para protegerte, para guiarte, dice la Biblia, para que camines de día y de noche y no te quedes parado, ni te desalientes, ni te desanimes. Cuando la nube se movía, todo se movía. Cuando el fuego se movía, todo se movía. ¿Bajo qué sombra te estás amparando hoy? Elías huyó al desierto y se amparó bajo la sombra de un enebro y se quedó dormido. Ahí se quedó dormido. En la sombra de la autocompasión. En la sombra del sentimiento de soledad. No, estoy solo, me dejaron, me abandonaron y ya me voy a morir porque no hay nada. La enfermedad de pronto está ahí, le han dicho ya no hay solución, te vas a morir. Pero Dios tiene una respuesta a la vida. Elías, un hombre poderoso, también se quedó allí, salió corriendo al desierto, pero el desierto lo buscó él. No que Dios lo hubiera mandado, porque Dios lo busca y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás aquí en esta cueva? ¿Por qué te viniste al desierto si yo no te mandé ni te metí? ¿Qué haces? Es que tuve un vivo celo, es que yo peleé por ti, Señor, pero ahora me quieren matar y me siento mal y mejor dicho, pobrecito. Dios le dice, no, hay muchos que no doblaron su rodilla, vale, y están contigo. Y si yo estoy contigo, vas a tener que seguir adelante. ¡Come! ¡Aliméntate! Sigue adelante porque te resta camino, mi hermano. Te resta camino. Si estás en el desierto, en el momento difícil, en la prueba, en la lucha, Dios tiene una sombra que te va a guiar y te va a iluminar con ese fuego y te va a enseñar y te va a mostrar el camino. Mis amados, vivir bajo la sombra de ciertos mitos y religiones y idolatrías te pueden llevar a la destrucción. Cuando te sientes, mira bien bajo qué sombra te estás sentando. Bajo qué sombra está tu amparo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna plaga, ninguna enfermedad, ninguna pestilencia caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque estás bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, es Jehová el Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien he confiado, y Él te librará. Pero si te sales de la sombra del Omnipotente, te puede caer una rama encima, un rayo, y te puede afectar, te puede matar. El pecado. ¿Te estás amparando bajo qué situación, bajo qué sombra, bajo qué mito, bajo qué religión, bajo qué actitud? Es que yo me emborracho para poder olvidar. Es que yo fumo droga para sentir paz, para olvidarme de todos los problemas y estar como tranquilo y aguantar el hambre con ciertas cosas que hace. ¿Qué religión? Pelea por tu religión, pero no es la religión la que salva, es Cristo el que te salva, el que puede guiarte al camino. Muchas cosas te pueden llevar a la destrucción. Pero el Señor dice, si tú entras en el desierto, porque yo te voy a llevar, yo voy a estar como tu sombra, porque yo voy a estar como tu luz, y te voy a guiar por el camino, y te voy a mostrar lo que tienes que hacer. ¿Sabe? Mis amados, esta situación
que me pasó, que vi, me dio para ir a esto y mostrar que hay sombras que pueden afectar su vida. Pero que hay una sombra que nos va a ayudar, aún en el desierto, en cualquier situación, aún en las crisis, en los momentos difíciles, Dios se hace presente como la sombra tuya. Salmo dice, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré. Aunque ande en ese valle de la enfermedad y de la crisis, no temeré, porque tú estarás conmigo. Y como dijo Job, y si tú me matas, en ti esperaré. Y si me mata, pues en él esperaré. ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Para dónde me va a llevar? Pues yo sé que me lleva con su presencia, con ángeles, y estaré con él por toda la eternidad. Mis amados, que Dios nos bendiga, pero en esta mañana, mira bien, que solamente puedes estar bajo la sombra del Omnipotente para que te vaya bien. Si estás en el desierto, Dios va a estar contigo. Y la Biblia dice, vengan a mí, los que estén cansados, trabajados, angustiados, que yo los voy a hacer descansar. Les voy a dar mi orientación, mi ayuda en cualquier circunstancia. Vamos a orar en este momento y le damos gracias a Dios. Dios bendiga a mi hermana Teresa, que cumple años el próximo jueves. Hermana Teresa es una mujer fiel que está aquí siempre escuchando la palabra. Y que Dios la bendiga. Dios bendiga a Carol, a Elguitar Sarmiento, que hoy se une con nosotros. Dios lo bendiga. A mi hermana Javiercito, hermana Marlene, Dios le bendiga. A nuestro pastor Elías Uricoechea, que Dios lo bendiga grandemente. A mi hermana Blanca, que mi Dios le dé salud, fuerzas. Ellos son mis líderes, mis pastores, que me enseñaron, y he estado con ellos por muchos años y todavía estoy. Mire, como pastor tenemos que estar bajo cobertura de otros, bajo la autoridad. Tenemos que estar bajo la ayuda de otros pastores, en sujeción, porque esto es algo bíblico. Yo estoy en sujeción con mis pastores Elías, que Dios lo bendiga, la hermana Luz Marina Prieto, Sor Mary, John, Dios les bendiga de manera muy especial en este día. A mi hermanita Liliana, a David, mi sobrino, que Dios lo bendiga, a Eunice, a Elizabeth Cruz, a todas estas personas que se han hecho presente a la distancia. Dios los bendiga. Voy a hacer una oración. Hermana Teresa, que Dios la bendiga. El próximo jueves cumple un año. Que Dios la ayude y la guarde. Mujer fiel que ha estado con nosotros aquí siempre oyendo los mensajes. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque tú eres la sombra que nos cubre en todo tiempo y nos bendice de manera especial. Yo te ruego, Señor, en esta hora, que bendigas a todas estas personas que se han unido en este día. Que la palabra haga el efecto que tú quieres hacer. Tu palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres. Te pido, Señor, que las bendigas a todos y esta semana que comienza hoy sea semana de bendición, semana de triunfo, donde veremos la sombra del Omnipotente guardándonos del peligro, guardándonos del mal, guardándonos de cualquier afectación que pueda llegar a nuestras vidas. Nos cubrimos y creemos que la sombra de Dios estará con nosotros. Y no nos ampararemos ni en el dinero, ni en el trabajo, ni en ninguna otra cosa, sino en ti, Señor. Por eso te pedimos que nos proveas tú y nos ayudes, Señor, para seguir adelante de victoria en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermana Teresa, Señor, que cumple un año más de vida el próximo jueves. Señor, que sea tu mano poderosa protegiéndole y ayudándole en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, por las peticiones que hay, por la petición de Gladys, por sus hijos, Señor, que tú le guardes, por Doris, por mi suegra, por toda la familia allí en Bucaramanga, en Bogotá, por mis hermanos, hermanas, que tú les bendigas, Señor, y a la distancia, este pueblo santo que es tu pueblo, que tú lo bendigas y lo ayudes donde quiera que esté. Descansamos en ti, confiamos en ti, y esperamos en ti en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El próximo domingo tendremos la Cena del Señor. No olvide, el próximo domingo ya es el último domingo del mes. Creo que es 31, sí, el domingo es 31 y queremos ese día tener la Cena del Señor. Así que confiamos en la palabra de Dios, en sus promesas. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. El miércoles seguiré enseñando la palabra. No olvide que el miércoles a las 7 de la noche tendremos la enseñanza de la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras. Seguimos escudriñando las Escrituras y seguimos para adelante en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a todos los que se unieron en esta mañana y que tengan, como dice Carol, buen inicio de semana y bendiciones para todos, y que haya una bendición grande para todos en esta semana. Bendiciones y un abrazo para todos.